Buenas tardes, ingeniero. Este es mi trabajo sobre trigonometría. Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Primeramente, hay que recordar que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. En el triángulo rectángulo, el lado más grande, en este caso A, es la hipotenusa, y los otros dos lados, en este caso B y C, se llaman catetos. Las razones trigonométricas nos sirven para relacionar los ángulos con los lados de un triángulo. Las fundamentales son seno, coseno y tangente. El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos otras tres razones trigonométricas que son las inversas de las anteriormente nombradas. La cosecante es la inversa del seno, la secante inversa del coseno y la cotangente inversa de la tangente. Resolución de triángulos. Resolver un triángulo significa encontrar los lados y los ángulos del triángulo. Para resolverlo necesitamos las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Dependiendo de los elementos que conozcamos, nos encontramos cuatro tipos de resolución de triángulos rectángulos. Estos son: 1. Cuando se conocen la hipotenusa y un cateto. En este caso, entonces, conocemos la hipotenusa A y el cateto B. Ya. Por lo tanto, para encontrar el ángulo B, utilizamos la función trigonométrica seno de B. ¿Por qué utilizamos esa función? Porque tenemos los datos para poder aplicar la misma. Seno de B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, seno de B es igual a B minúscula sobre A minúscula. Para encontrar el ángulo C utilizamos el teorema fundamental de los triángulos. En este caso sería B más C es igual a 90 grados. Hacemos un despeje del ángulo C y ya tenemos el ángulo, el valor deseado o buscado. Y finalmente encontramos el cateto, que lo podríamos hacer utilizando la función trigonométrica coseno o el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos despejado C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Tenemos los otros tres casos, ¿no? Cuando se conocen los dos catetos, cuando se conoce la hipotenusa y un ángulo agudo, cuando se conoce un cateto y un ángulo agudo. Hasta ahí lo que se trata de triángulos rectángulos. Ahora, para resolver los que no son rectángulos, los llamados oblículos, tenemos dos leyes, la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos es, como podemos visualizar, relaciona los lados con los senos de los ángulos. ¿Cuándo utilizamos esta ley? Cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o cuando conocemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. Cuando utilizamos la ley de los senos, pueden haber tres situaciones. Una, que no exista triángulo. Dos, que exista dos soluciones, es decir, dos triángulos con los mismos datos. Y tres, que exista solo un triángulo. La ley de cosenos. La ley de cosenos también se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos. ¿Cuándo utilizamos esta ley? Cuando conocemos dos lados y el ángulo formado por los mismos lados, o cuando conocemos los tres lados. La ley de cosenos es la que está escrita, como ustedes pueden ver, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de C. Obviamente cuando estoy buscando el lado C. De manera similar si busco B o A. Ahora, si estoy buscando uno de los ángulos, simplemente hago el despeje. Eso es todo, ingeniero.